La superioridad moral no es suficiente. Esto es lo que pensaron hace 70 años cuando se reunieron en Bandung, que eran una fuerza moral, y que esa fuerza moral cambiaría las actitudes de los antiguos imperios. No fue así. Por eso, lo que estos países deben hacer es desarrollar relaciones con otras potencias, tanto grandes potencias como China y Rusia, como potencias regionales, para darse a sí mismos un poco más de margen de maniobra. Por eso estoy de acuerdo en que el enfoque que deberían adoptar es ser lo más neutrales posible. Neutrales en el sentido de que establecen relaciones con la mayor cantidad posible de países diferentes, para que no permitan que un solo país, sea cual sea, los domine. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Évariste Bartolo, ex ministro de Asuntos Exteriores de Malta. Hoy queremos actualizar lo que está ocurriendo en la política exterior europea y también queremos hablar especialmente sobre Enrico Mattei, un empresario italiano, y su visión de una forma, digamos, más humanista de hacer negocios internacionales y de cómo devolver la soberanía sobre los recursos a los países. Évariste, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre una gran personalidad, Enrico Mattei, que nació en 1905 y fue asesinado en 1962. Todavía es un misterio cómo murió. ¿Fue un accidente de avión o una explosión? Hay muchas de estas curiosas coincidencias en las que importantes estadistas europeos, que intentan trabajar por una visión alternativa de la política mundial, mueren en accidentes de avión o en circunstancias misteriosas, como Olof Palme. Pero Enrico Mattei es una de las personas que debemos incluir en esta lista. ¿Podríamos empezar quizá por su vida? ¿Podrías explicar un poco quién fue y por qué es importante? Demos un poco de contexto histórico. Nació en Italia en 1905. Con el tiempo, experimentó el fascismo. Lo que realmente le cambió fue la resistencia contra el fascismo. Al principio, cuando se unió al movimiento partisano, había muchas sospechas sobre él. ¿Confiarían en él? ¿Era un infiltrado? Porque tenía que trabajar con comunistas. Una cosa que Enrico Mattei aprendió en su vida fue a no tener ningún prejuicio ideológico sobre con quién trabajar. Así que era democristiano. Por lo tanto, hasta cierto punto, para simplificar las cosas, es de centro derecha, pero no en la tradición conservadora de Inglaterra, por ejemplo. No, él estaba muy influenciado por la Rerum Novarum, la doctrina de la Iglesia Católica, que también habla de solidaridad y justicia social. Enrico Mattei se ganó la confianza de los comunistas para trabajar con ellos durante el levantamiento partisano contra Mussolini. Luego, el primer gobierno italiano le encargó hacerse cargo de la industria petroquímica que Mussolini había creado y, de hecho, desmantelarla y privatizarla. Mattei se opuso a eso. Dijo que no, que era algo muy importante. Propuso convertirlo en un proyecto exitoso. Así que empezó a gestionarlo de manera que, ante todo, diera soberanía a Italia, para que Italia tuviera soberanía sobre sus propios recursos y sobre cómo iba a obtener su petróleo y su gas. Porque se dio cuenta de que Italia había salido del fascismo, pero ahora se enfrentaba a un nuevo gran problema, que él veía como un problema. Que Estados Unidos, emergiendo victorioso de la Segunda Guerra Mundial, estaba tomando el control de Europa Occidental y construyendo su nuevo imperio en dos niveles. Los países de Europa Occidental, que se convirtieron en cuasi colonias de Estados Unidos, y las antiguas colonias británicas, francesas y holandesas en el resto del mundo. Así que desobedeció la orden de desmantelar y privatizar la industria petroquímica, y de hecho empezó a convertirla en una gran empresa. Una vez que empezó a hacer eso, se topó con lo que en ese momento se llamaban las 7 hermanas.
Estamos hablando de empresas como BP, British Petroleum, Esso y la compañía holandesa Shell, que se habían vuelto muy, muy poderosas. Y por eso se les llamaba las Siete Hermanas. En realidad, eran 7 empresas multinacionales que dominaban Europa. Todos los recursos de petróleo y gas de las antiguas colonias. Así que estábamos pasando políticamente. Las colonias se estaban convirtiendo en soberanas, pero soberanas entre comillas. Empezaron a tocar su himno nacional, tenían su jefe de Estado, tenían su jefe de gobierno, tenían su propia bandera, pero la descolonización se detuvo ahí, porque básicamente sus relaciones económicas y sus recursos seguían siendo gestionados, controlados y explotados por los antiguos imperios, por las empresas de los antiguos imperios. Enrico Mattei rompió esta lógica. Fue al norte de África, fue a Irán y empezó a decirles, esos recursos son vuestros. Depende de vosotros gestionarlas y depende de vosotros obtener el máximo beneficio de ellas para poder construir un sistema educativo, un sistema sanitario, una infraestructura que os haga independientes. Una conversación muy interesante con las autoridades tunecinas, por ejemplo, fue, escuchad, ahora, si queréis ser soberanos, debéis tener el valor de ser libres, porque para ser libres se necesita coraje. No podéis simplemente dejaros llevar por la corriente creada por las nuevas grandes potencias. Tenéis que ser soberanos y debéis ir en contra de los deseos de quienes aún quieren controlaros. Dije, he aprendido esto, que tenemos que hacerlo en Italia, porque en Italia hemos conquistado nuestra libertad del fascismo. Pero ahora, con la Guerra Fría y con los bloques, la OTAN por un lado, dominada por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, dominado por la Unión Soviética, hemos entrado en una nueva clase de colonialismo y una nueva clase de soberanía limitada. Si formamos parte de un bloque, nuestro margen de maniobra es muy reducido. En última instancia, no podemos cruzar una frontera, porque si estamos en el lado occidental, seremos vigilados y controlados por Estados Unidos. Si estás en el lado oriental, serás controlado por la Unión Soviética. De hecho, existen estudios muy interesantes que demuestran que durante mucho tiempo, las dos alianzas no sirvieron para enfrentarse entre sí, sino en realidad para controlar a sus miembros. Para controlar a sus miembros de diferentes maneras. En Italia, Estados Unidos los controlaría políticamente. Así, por ejemplo, si Mattei iba a Irán, y es muy interesante que hoy en día, si entráramos en la oficina central de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, encontraríamos un gran retrato de Enrico Mattei colgado allí. Si vamos a Argelia, encontraremos un gran jardín que lleva el nombre de Enrico Mattei. Pero esto no es algo que ocurriera en los años 50 o 60. De hecho, hubo una delegación italiana hace 2 o 3 años, y fue entonces cuando inauguraron el jardín. ¿Por qué digo esto? Para mostrar que Enrico Mattei sigue siendo muy relevante y sigue siendo visto como muy relevante, y también como una forma alternativa para que Europa se relacione con sus antiguas colonias. Así que incluso en los años 50 y 60, había personas con visión y energía como Enrico Mattei, que vio que no solo era posible construir una relación alternativa, una relación más igualitaria y cooperativa con el sur global, sino que de hecho también era de interés para los países europeos hacerlo. Él sentía que la manera de tener más soberanía y más voz en la toma de decisiones en la propia Italia era hacer lo mismo con países como Túnez, Argelia, Libia, Irán y eventualmente también con la Unión Soviética y China. A Estados Unidos no le gustaba esto. Lo acusaron de ser comunista y él era todo menos comunista. Lo que Enrico Mattei era, creo que se tomó en serio algo que Jesucristo les dijo a sus apóstoles cuando los envió. Les dijo, tenéis que ser inocentes como palomas, pero también sabios como serpientes. Fui ambas cosas. Tenía buenas intenciones, pero también su astucia me dio fisa.
Ahora bien, ¿cómo lo hizo? Porque no tenía un cargo público, ¿verdad? Era puramente y estrictamente un hombre de negocios, y tenía ideas sobre cómo poner este negocio de los recursos al servicio de estas antiguas colonias, pero también al servicio de Europa, que debería emanciparse de esta política de bloques. Y hemos tenido varios políticos famosos que iban por ese camino en Europa. De nuevo, tuvimos a Olof Palme en Suecia, a Urho Kekkonen en Finlandia, y Kekkonen, por supuesto, alejándose de los soviéticos con este rumbo neutral. Tuvimos a Bruno Kreisky y los austríacos. Y ahora Italia era, por supuesto, miembro de la OTAN, pero había personas en Italia como Mattei que pensaban que debía haber otras formas. Entonces, como empresario, ¿cómo abordas that prosperidad? Él era diferente porque en su caso era un empresario que trabajaba para una empresa estatal. Esto es importante. De ahí venía su poder político. No era el director general, presidente o líder de una empresa privada. En realidad era una empresa estatal porque se negó a privatizarla. Decía que Italia la necesitaba para poder desarrollarse. Y él podía hacerlo. Como he dicho, era un operador muy hábil. Empezó a ganar muchos contratos en estos países, porque estos países se dieron cuenta de que tenía más sentido, en primer lugar, tener un contrato que les diera el 75% de los beneficios y no el 50% de los beneficios, como les daban las empresas británicas, estadounidenses, holandesas y francesas. En segundo lugar, Mattei estableció una relación muy igualitaria con ellos en el sentido de que no solo quería llevarse su petróleo y gas, no solo quería darles una mayor parte de su riqueza, sino que también estaba dispuesto a transferir conocimientos. Así que organizó una universidad en Italia, donde personas de Túnez, Argelia, Irán y todos los demás países podían enviar a sus jóvenes para aprender habilidades de gestión y técnicas para poder administrar su sector petroquímico. Esto era completamente diferente de lo que hacían las empresas británicas, estadounidenses, francesas y holandesas. De hecho, Estados Unidos se alarmó mucho y le dijo al primer ministro italiano: «Detén a Mattei, porque lo que está haciendo no nos preocupa vuestra empresa petroquímica. Ya sabes, no nos preocupa». Pero lo que nos preocupa es lo que está ocurriendo en estos países, porque está ofreciendo una alternativa. Y esto amenaza la hegemonía occidental en estos países. Ahora bien, este discurso se mantenía mientras de manera muy noble todos decían en estos países que estaban de acuerdo con la descolonización, que todos los países, independientemente de su tamaño, debían ser libres. Pero cuando llegó el momento, no querían perder el control de estos recursos. Y solo por un momento, la parte más famosa del neocolonialismo es, por supuesto, la trampa de la deuda, ¿verdad? Conceder préstamos a estos lugares, préstamos denominados en dólares estadounidenses, a través del FMI, el Banco Mundial o lo que sea, que nunca podrán devolver adecuadamente, e imponer ajustes estructurales y cosas por el estilo, y mantener algunas de sus industrias clave bajo control occidental. Ahora bien, la industria petroquímica es uno de los pilares clave de todo esto. ¿Podrías explicar brevemente por qué el sector petroquímico es tan importante, más allá del valor del propio petróleo? También es fundamental en la cadena de valor, ¿verdad? Y por cierto, todas las antiguas colonias que han tenido éxito contaban con sus propias industrias petroquímicas, incluso en el sudeste asiático como Singapur. Todas necesitaban desarrollar esto. ¿Por qué es así? Bueno, es obviamente estratégico, porque es un recurso que la economía necesita para avanzar. Por eso se convirtió en una especie de nuevo torrente sanguíneo de las economías modernas. Y por eso los antiguos imperios querían de una forma u otra controlar estos recursos. Y porque si realmente querías descolonizar tu país, también tenías que descolonizar las relaciones estructurales,
cómo se utilizaban tus recursos y cómo las empresas y obviamente las grandes potencias que apoyaban a estas 7 hermanas querían controlarlos. Por eso lo que hizo Enrico Mattei sigue siendo muy relevante, porque incluso la trampa de la deuda que mencionaste, e incluso si miramos hoy la relación, tomemos solo un continente, por ejemplo, la relación entre Europa y África. La cantidad de flujos financieros ilícitos que salen de África, en términos de evasión fiscal, corrupción y acuerdos que son muy desiguales en contra de esos países. Estos flujos ilícitos en realidad son mayores que la inversión extranjera directa que entra en África. Y mucho mayor que la ayuda que muy generosamente, entre comillas, fluye hacia África. Al mismo tiempo, luego se acusa a estos países de ser corruptos, de tener una mala gobernanza. Se les culpa de la relación tan desequilibrada entre Occidente y ellos mismos. Por eso Mattei sigue siendo muy relevante y por eso creo que se le consideraba muy incómodo y era importante apartarlo, especialmente cuando también llegó a acuerdos con la Unión Soviética y con China. No solo para comprar, sino en el caso de la Unión Soviética, para obtener petróleo y gas de allí. Y los estadounidenses decían, ¿por qué estamos obteniendo petróleo y gas de allí? Él respondía, bueno, lo que ellos nos dan es mucho más barato que lo que ustedes nos ofrecen. Por eso queremos acudir a ellos. Así que también, al comprar petróleo y gas soviéticos, estaba preocupando mucho a Estados Unidos, porque su enfoque contribuyó a la creación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que por primera vez empezó a controlar un poco más su participación en el mercado. Y de nuevo, la relación con la Unión Soviética no era simplemente vamos a compraros petróleo y gas, sino también vamos a invertir en vuestra industria del acero para tener oleoductos en aquel momento desde los Urales hasta Alemania Oriental. En cuanto a China, también estaba dispuesto a transferir tecnología. Y cuando Estados Unidos solía decir, oh, pero esto es terrible, ¿por qué estáis colaborando con China y con la Unión Soviética? Él respondía, bueno, en África, si tenemos una buena presencia, eso ayuda a frenar la influencia soviética en África. Así que, en última instancia, si somos sabios y estratégicos, nos conviene hacer esto. Con China, dijo de nuevo, eso les ayuda a mantenerse alejados del dominio soviético. Así que tenía una forma muy astuta de actuar, muy seguro de sí mismo y muy decidido, porque allí estaba siendo intimidado. Por ejemplo, hay un episodio cuando está en Túnez y una empresa francesa se le acerca y le dice, no, no vas a construir una refinería aquí, necesitamos las refinerías en Francia, para que Túnez y los demás países sigan siendo solo exportadores de productos primarios. No refinan el petróleo, no fabrican diferentes productos a partir de él. Es para mantenerlos totalmente dependientes. Fíjate, estructuralmente eso sigue siendo así. Si ves lo que Europa importa de África y lo que exporta a África, Europa solo está interesada en importar productos primarios. Quiere importar granos de café, pero no quiere que estos países africanos desarrollen su propia industria cafetera, procesen los granos y los vendan a Europa. En ese caso se enfrentarían a aranceles y proteccionismo. Y al mismo tiempo quieren que estos países creen empleos para los jóvenes, para que no migren a Europa. Así que es realmente muy, muy contradictorio. Pero como dije, Mattei era un operador hábil, se defendió. Este funcionario francés le había dicho, no, construiremos la refinería, no vosotros. Y Mattei respondió, pero al menos podemos ser una tercera parte, y ellos dijeron, no, lo haremos nosotros, marchaos, más o menos. Y Mattei se vuelve hacia su joven asistente y le dice, aprende sobre la arrogancia de los poderosos, porque todavía creen que son poderosos y todavía creen que se saldrán con la suya. Pero logró, gracias a las condiciones que ofreció a estos países, conseguir muchos contratos y consiguió construir una red muy sólida.
Ayudó a estos países a tener fe en sí mismos para volverse más soberanos en la gestión de sus propios recursos. También les sugirió que empezaran a crear un fondo soberano de inversión. ¿Por qué la riqueza de estos países debería transferirse al norte para convertirse en fondos de riqueza allí, mientras que al mismo tiempo estos países siguen siendo pobres en cuanto al capital necesario para desarrollar su infraestructura, sus sistemas de salud, sus sistemas educativos y, en este caso hoy, para desarrollar sus sistemas de Internet? Así que lo repito, sigo repitiendo esto. Lo que hizo Mattei fue muy relevante y sigue siendo hoy tener. Por eso desea muchos enemigos deshacerse de este. Así que, básicamente, lo que hay que aprender de este episodio es que tener materias primas no es ni de lejos suficiente, ¿verdad? Y la economía moderna, como la economía neoclásica y muchos pensadores económicos, de hecho inventaron un nombre para el fenómeno, por el cual los lugares con muchos recursos acaban siendo muy pobres, y lo llaman la maldición de los recursos, como si fuera algo, ya sabes, que Dios te impone. Pero la maldición de los recursos es muy sencilla. Se trata de mecanismos de explotación, y no es solo sacar las cosas del suelo y básicamente robarlas y llevárselas. También consiste en obstaculizar y evitar que se desarrolle la manufactura local, ¿verdad? Porque eso te haría escalar en la cadena de valor. Así, sin duda, obtienes márgenes de beneficio más altos, porque eres quien no solo vende el petróleo crudo, sino también los productos petrolíferos, ¿verdad? Y todo lo que haces en el sector downstream. Entonces, tienes un par de ejemplos de lugares donde Europa impidió activamente que las antiguas colonias desarrollaran este tipo de industrias. ¿Y con qué tipo de narrativas económicas lo hicieron? ¿Fue solo el liberalismo neoconservador? ¿O fue el neoliberalismo, la teoría neoliberal de los mercados abiertos? ¿O hubo otras cosas también? Definitivamente no son mercados abiertos. Y especialmente, incluso si solo miras hoy la relación entre la Unión Europea y África, la Unión Europea trata con los países africanos de forma individual, pero no trata con la Unión Africana en su conjunto. Ahora, esto es importante, porque al hacer eso, los mantiene fragmentados y los enfrenta entre sí. Imagina si la Unión Europea tuviera la sabiduría y la visión estratégica de colaborar con la Unión Africana y desarrollar el área continental africana de libre comercio, que la Unión Africana quiere crear para aumentar el poder de negociación de los países africanos al tratar con el resto del mundo, de modo que no negocien como países individuales, sino como un continente. Ahora, la Unión Europea pasa por alto a la Unión Africana, salvo en reuniones políticas simbólicas. Pero cuando se trata de decidir qué productos permite que entren en Europa y qué aranceles les impone, solo trata con países individuales, manteniéndolos muy débiles en lugar de fomentar un enfoque continental de libre comercio con el continente africano. Y estructuralmente, más del 60% de los productos que la Unión Europea importa de África son productos primarios, principalmente energía y alimentos, mientras que exporta a África bienes manufacturados, tecnología y servicios. Definitivamente no es el modelo Mattei. No se está construyendo una relación de cooperación en la que también se transfieran recursos, en la que se transfiera conocimiento, en la que se permita que tu país importe productos elaborados en África. Ahora, debido a este enfoque, Europa está perdiendo terreno frente a China en África, frente a Rusia, Turquía y los Emiratos, porque estos han construido una relación diferente con países. Así que no es la primera vez que me encuentro con africanos que me dicen, mira, hagas lo que hagas. Y yo intento explicarles, por favor, vale, vengo de esa parte del mundo, aunque me considero una persona con una identidad múltiple, europea, mediterránea y africana, porque en realidad eso es lo que es la región. Y nosotros no tuvimos colonias.
pero puedo entender que me metas en el mismo saco que los antiguos imperios por la Unión Europea. Y ellos me dicen, nos debéis tanto como Europa, que hagáis lo que hagáis por nosotros, sentimos que solo estáis pagando vuestras deudas. Otros países que vienen aquí no tienen ese legado colonial y han intentado a su manera, obviamente también en su propio interés, dejémoslo claro, pero al menos tienen una relación diferente con nosotros. Sabes, no se trata de la continuación del colonialismo por otros medios. Desafortunadamente, esto sigue ocurriendo. Aunque mires hoy, Pascal, la Global Gateway, que la Unión Europea ha diseñado como respuesta a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda desarrollada por China. En la relación de la Global Gateway con África, obviamente hay una unidad que se ocupa de la relación entre la Unión Europea y África, pero no hay ningún africano sentado en esa unidad. Así que siempre se trata de lo que queremos de vosotros, lo que queremos que hagáis por nosotros. No de sentémonos juntos y veamos qué podemos hacer juntos. Este era el modelo cooperativo de Mattei. Sentémonos juntos y veamos qué podemos hacer para nuestro beneficio mutuo. Sabes, no se trata de cambiar una relación de superioridad hacia ti. Ahora no quiero volverme inferior a ti. No, vamos a ser socios iguales. Pero a la Unión Europea todavía le resulta muy difícil hacer eso. Y necesita hacerlo, especialmente en un momento en que Occidente está en declive. Es importante que la Unión Europea, con una buena dosis de humildad y empatía, construya una relación diferente con el resto del mundo. Es de su interés, en lugar de, ya sabes, intentar reavivar y extender la nostalgia imperial. Obviamente, no lo llaman nostalgia imperial, pero es así. Es una pena que esa mentalidad siga existiendo. Una verdadera pena. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Quiero decir, las lecciones de Mattei, en cierto sentido, son lecciones extrañas porque tratan sobre lo que la gente de un antiguo estado coloniz debería hacer para contribuir al mundo. Ahora bien, lamentablemente solo hay unos pocos Mattei en el mundo y muchos, como Klaus Schwab y demás. Ya sabes, esas personas que intentan exprimir el mundo y dejarlo seco, ¿verdad? Pero si África y otras antiguas colonias quieren no solo defender sus intereses, sino también desarrollarse, ¿cuáles son las lecciones de Mattei? Por ejemplo, ¿qué tal incluir la transferencia de conocimientos en estos contratos? Así tendrían que educarnos. Como Ghana, si Ghana vende todos esos granos de cacao a Suiza, entonces Suiza debería llevarse a un par de ganeses cada año y mostrarles las fábricas y enseñarles cómo funcionan, para que Ghana pueda empezar a crear su propio chocolate, ¿verdad? En lugar de solo exportar los granos. ¿Sería eso algo posible? Sí, por supuesto. No, Pascal. Eso tiene mucho sentido. Y de hecho, demuestra que es posible. Así que volviendo a lo que decías antes, la geografía y la geología son muy importantes. Los recursos naturales son muy importantes. Los alimentos que cultivas son muy importantes. Los recursos que tienes son muy importantes. Pero luego, tanto por parte de los antiguos imperios, en este caso digamos Europa, la Unión Europea, como por parte de los países africanos, si hablamos de los países africanos, aunque también podríamos estar hablando de América Latina y también de Asia, es importante que también tengan la confianza en sí mismos para defenderse. Esta no puede ser una relación basada solo en la amabilidad hacia los demás. Realmente tienen que aprender a defenderse. Y están aprendiendo a defenderse. Y sabemos tanto sobre aquellos que empezaron a defenderse a sí mismos, que lamentablemente, después de la independencia, bastantes de esos líderes en Europa, África, América Latina y Asia fueron asesinados. Así que esta es la gran contradicción histórica de proclamar los nobles objetivos de la descolonización: libertad, soberanía para nuestros países. Pero una vez que sus líderes empezaron a comportarse como líderes soberanos y a decir: escuchen, esto es lo que conviene a nuestro país, empezaron a ser apartados.
Así que estoy completamente de acuerdo contigo en que si queremos construir una relación más igualitaria y cooperativa, esto debe hacerse a nivel de la relación entre la Unión Europea y la Unión Africana. Solo estamos tomando África como ejemplo, pero podríamos estar hablando igualmente de América Latina o también de Asia. Pero entonces, incluso a nivel micro, es necesario que exista esta transferencia de conocimiento para poder construir un mundo más cooperativo. Porque no puede ser solo sentimentalismo y buenos deseos. Realmente hay que trabajar para que esto suceda, con conocimientos técnicos, pero también con los valores de la justicia social. Y esto es algo que Maté aprendió. Maté aprendió que estar libre del fascismo no es suficiente si la sociedad sigue siendo injusta. Así que aprendió que hay que unir libertad, justicia social, solidaridad y soberanía, de modo que cuando te enfrentas a países más poderosos que tú, también sepas defenderte. Y la manera de defenderte no es simplemente tener confianza en uno mismo y tratar con esas grandes potencias, sino tener la mayor cantidad posible de relaciones diferentes con distintos países. Esto va en contra de la lógica de los bloques. Y por eso en ese momento, el Departamento de Estado estaba muy alarmado por Mattei y decía, está siendo neutralista. Esto es muy peligroso. Ya sabes, porque sabían que no podían acusarle de ser un agente de la Unión Soviética o de China, pero estaban muy preocupados porque él quería establecer tantos vínculos como fuera posible con tantos países diferentes para que ningún país te domine. Este es el beneficio de un mundo multipolar, donde no estás controlado por una sola capital, ya sabes, y creo que este es el cruce de caminos en el que nos encontramos. Sí. Y quizás deberíamos debatir esto un poco, porque existe una extraña compatibilidad entre el capitalismo y la hegemonía, ya que ambos son estructuras que naturalmente tienden hacia los monopolios. Creo que la idea de monopolio es realmente importante para la hegemonía económica sobre un lugar, ¿verdad? Primero, eres el único que tiene los recursos. Luego puedes fijar los precios, puedes expulsar a todos los demás y puedes establecer las condiciones del acuerdo. Todo esto funciona conjuntamente en un mundo unipolar, ¿no? Mientras que si ahora hablamos de un mundo multipolar, ¿cómo podrían, por ejemplo, los países africanos, cuál sería la forma más rápida e inteligente para que recuperen la soberanía sobre sus recursos? Y no se trata solo de lo que hay bajo tierra, sino también de las personas y el conocimiento que tienen para poder utilizarlo. ¿Qué recomendarías? Bueno, podemos analizar los documentos que está emitiendo la Unión Africana, las estrategias para recuperar el control de sus recursos. Hay países que ya lo están haciendo. Si también observas lo que está ocurriendo en Burkina Faso, la forma en que se informa en los medios occidentales es que ha habido un golpe de Estado. La otra cara de la historia es que el país ha expulsado a los franceses. Sí, ha traído a Rusia, porque no puede haber un vacío, pero al mismo tiempo está recuperando el control de sus recursos. Así que creo que lo importante es, ante todo, hablar, pensar y comportarse hacia estos países de una manera diferente. Porque todavía tenemos, creo que incluso aquellos de nosotros que les deseamos lo mejor, aún tendemos a pensar en los africanos como víctimas, ¿sabes? No. También necesitamos cambiar nuestra actitud hacia ellos. Cuando conoces a muchos jóvenes africanos, saben lo que tienen que hacer, cómo construir su país y cómo trabajar juntos. Deberíamos aliarnos con ellos y deberíamos escucharles. Deberíamos aprender a escucharles y deberíamos aprender a conocerles en sus propios términos, no simplemente en los nuestros. No es fácil, pero necesitamos hacerlo. Deberíamos, pero el problema para mí es que la mayoría de los europeos simplemente no se dan cuenta. No son conscientes de nada de esto. Entonces, ¿cómo?
Quiero decir, tienes a toda esta juventud africana y a la intelectualidad africana que son perfectamente conscientes de las estructuras y de los mecanismos de explotación, pero los europeos no lo son. Y luego cuando intentan dialogar con ellos, es como si estuvieran en planos diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para que los africanos, asiáticos, sudeste asiáticos y sudamericanos puedan realmente conversar con personas que no son conscientes de estas estructuras? Y ya sabes, los suizos son el mejor ejemplo. Los suizos piensan de sí mismos como, ya sabes, nunca hemos tenido una colonia, por lo tanto, estamos libres del pasado colonial. No tienen ni idea de que están integrados en todo el sistema europeo, por supuesto. ¿Cómo se puede comunicar uno con esta gente? Como dices, necesitamos mostrar la conexión que existe entre el capitalismo internacional y la continuación del colonialismo y la hegemonía occidental, aunque ahora está siendo seriamente cuestionada y amenazada. Se están creando nuevos movimientos en distintos países y continentes, como ocurrió con Bandung, como ocurrió con el movimiento de países no alineados, y ahora como ocurre con los BRICS. Necesitamos colaborar con estos países. Eso no significa que sean fuerzas para el bien, ni que sean fuerzas sin problemas, ni que sean perfectas. No, en absoluto. Vivimos en un mundo muy, muy imperfecto. Pero no se puede tener soberanía sin tener libertad nacional y sin tener un sistema económico justo. No se puede simplemente decir, mantengamos las relaciones económicas estructurales que tenemos, que están dominadas por Occidente, y al mismo tiempo tengamos soberanía política. Porque en esa situación, la resident adequat que imponiense. Así que es para formar su cual económico, su wemenal, son nimes. And the economic system. They are indivisible. And that is why I still believe that the Charter of the United Nations, which Y por eso sigo creyendo que la Carta de las Naciones Unidas, que habla de trabajar por un mundo libre de miedo y de necesidad, sigue siendo muy relevante, porque tendemos a celebrar aquellos países que han sacado a millones de personas de la pobreza. Y eso es bueno. Es importante alimentar a millones, pero al mismo tiempo es importante liberar a millones. Así que se trata de la libertad frente al miedo, lo que significa que necesitas ser libre y necesitas estar alimentado. No basta con estar alimentado y no ser libre o ser libre y no estar alimentado. Por eso sigue siendo importante combinar una idea de democracia que una tanto la política como la economía. Porque incluso en Occidente nos resultaba muy conveniente decir, no, somos democráticos. Cada 4 o 5 años puedes votar. Pero luego cuando miras la distribución de la riqueza, la accesibilidad a la vivienda, el sistema de salud, la educación, los servicios sociales, y especialmente hoy en día con decisiones tan cortoplacistas y suicidas, de pasar de un estado de bienestar a un estado de guerra, en lugar de invertir dinero en infraestructuras, y ya sabes, en seres humanos, salud, educación y servicios sociales, lo ponemos en armamento, porque esto va a ser un atajo para reactivar nuestras economías, lo cual ni siquiera tiene sentido económico. No hace falta ser pacifista para argumentar esto. No me recent cómica de repente, Europa reactivó su economía, tratando de tanques de coches. Quiero decir, es una absoluta locura que al mismo tiempo que los países de la OTAN dicen, vale, vamos a aumentar nuestro objetivo de gasto del 2% al 5%, todos estos países también estén hablando de reducir el estado del bienestar, ¿verdad? Porque no hay dinero, no hay dinero. Pero esto es una espiral de muerte. Pero el peligro, por supuesto, es que lleve a la muerte fuera, ¿no? Que Europa de nuevo utilice esta fuerza letal que ahora está creando sobre África, sobre Oriente Medio, que ya lo están haciendo, ¿verdad? Quiero decir, el caos que se ha creado, incluyendo en Libia, por supuesto, incluyendo en Siria, y todo lo que rodea a Israel, básicamente todo lo que está ardiendo y en llamas,
Es un proyecto euroatlántico. ¿Cómo se defienden otras partes del mundo de eso? Quiero decir, incluso Irán está bajo la amenaza real de ser, ya sabes, arrasado, aunque aún no se ha dicho la última palabra. Pero esta es una tendencia muy violenta, y es una tendencia colonial y violenta que probablemente va a aumentar con la multipolaridad, porque el mundo euroatlántico ahora se siente realmente amenazado. Y creo que viene de ahí, de esa visión de que el mundo se está alejando. Gustav Thasselkis antes. Pasó en Brain to Glass, está cambiando. Well, I think the South has learned. Bueno, es hora aus Artemor, que simplemente pensás en el lado que Grangstreet Tower, después de sufrido tantos siglos, sin no any sense moveré, de subretir man, no es suficiente. The arguments, the moral high ground is not enough. This is what they thought 70 years ago when they met in Bandung. Esto es lo que pensaban hace 70 años cuando se reunieron en Bandung, que eran una fuerza moral y que esa fuerza moral cambiaría las actitudes de los antiguos imperios. No fue así. Por eso, lo que estos países deben hacer es desarrollar relaciones con otras potencias, tanto grandes potencias como China y Rusia, como potencias regionales, para darse a sí mismos un poco más de margen de maniobra. Y por eso estoy de acuerdo en que el enfoque que deberían adoptar es ser lo más neutrales posible. Neutrales en el sentido de que establecen relaciones con la mayor cantidad posible de países diferentes, para que no permitan que un solo país, sea cual sea ese país, los domine. Ahora bien, esto es precisamente lo que el Occidente hegemónico, no quiere. The West, the hegemonic West does not want. I was in Trinidad recently. Estuve recientemente en Trinidad hablando con el ex primer ministro y me dijo que para ellos tiene mucho sentido desarrollar nuestros campos petrolíferos y los campos de gas entre Trinidad y Venezuela, desarrollarlos junto con Venezuela. Pero Estados Unidos nos dice, no trabajéis con Venezuela, sin importarles cuál será el impacto en la calidad de vida, en el nivel de vida del pueblo trinitense. Así que es muy importante que estos países tengan la confianza para desarrollar relaciones, aunque puedan ser considerados dentro de la esfera de influencia de una gran potencia, pero al mismo tiempo atreverse y tener buenas relaciones con otros países. Por ejemplo, Ecuador logra hacer eso. Y le pregunté al exministro de Asuntos Exteriores gallegos cómo consiguieron esto. Él dijo, bueno, le decimos a Estados Unidos que si no tenemos buenas relaciones con China, que invierte en nosotros y ayuda a desarrollar nuestra economía, van a tener más capos de la cocaína operando en Ecuador, y su problema de la cocaína va a crecer aún más. Porque si no tenemos una economía viable, ¿qué la reemplazará? Cultivar coca y comerciar con coca. Así que hay que tener ese tipo de autoconfianza para defenderse a uno mismo. En este caso, Pascal, la calidad del liderazgo es muy, muy, muy importante. La relación entre los seres humanos y la geografía, la calidad de quienes están al mando, la visión, la energía, las habilidades que poseen y cómo actúan, demuestra que, aunque como individuos no hacemos nuestra historia por completo, los individuos, cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo actuamos, marcan una gran diferencia. Matei es un claro ejemplo. Fue una persona que rompió los límites. Creó nuevas condiciones que antes no existían. De hecho, después de que lo mataran en 1962, Italia volvió a convertirse en una cuasi colonia de Estados Unidos, incluso en lo que respecta a la energía y el petróleo, porque las empresas estadounidenses volvieron a venderles el petróleo del que Matei no quería depender totalmente, ya que sabía que eso conllevaba una soberanía muy limitada, que otros países te controlarían. Y la mejor manera de no ser controlado es tener, repito, tantas relaciones diferentes como sea posible con muchos países distintos para así tener margen de maniobra. Soberanía significa tener margen de maniobra. No significa aislarse del resto del mundo. Eso no es posible.
Y por eso creo que una política neutral, una política de neutralidad, es también una política de libertad. También es una política de soberanía, porque te da margen de maniobra y de actuación. No puedo estar mad contigo. No podría estar más de acuerdo. Couldn't agree more. This is precisely what neutrality is about. It's about creating options. Se trata de crear opciones. Y si tienes opciones, entonces es difícil que te encasillen de una forma u otra. No es imposible. Todavía podrías perderlas todas. Pero cuantas más opciones tengas sobre la mesa, mejor será para ti. Exactamente. Tu soberanía siempre estará limitada por las circunstancias históricas, por la geografía, pero al mismo tiempo intenta que esté lo menos limitada posible. En su lugar, amplía e intenta reducir ese límite tanto como puedas. No desaparecerá al 100%, pero sí marca la diferencia en cómo te comportas y en cómo creas margen de maniobra. Estados Unidos se había alarmado con Italia por desarrollar tan buenas relaciones con el Mediterráneo, con países africanos, con la Unión Soviética y con China, porque aunque pertenecía a la OTAN, en su política exterior, y esto no era solo cosa de Matei. Es importante decir esto. Matei pudo hacer lo que hizo, porque contaba con el apoyo político incluso de los democristianos. No estoy hablando ahora de los comunistas, que en ese momento tenían muy buenas relaciones con la Unión Soviética. Los democristianos veían que para ellos, la soberanía también significaba tener el mayor número posible de relaciones con el mayor número posible de países diferentes. De hecho, afirmaría que Italia es un país muy interesante, ya que militarmente formaba parte de la OTAN, pero políticamente tenía una política de neutralidad, sin llamarla así. Y no es casualidad que Italia apoyara mucho más la neutralidad, porque a través de Malta veía lo que le habría gustado hacer sin pertenecer a la OTAN. Tuvo políticos como Fanfani, Andreotti Moro, todos ellos democristianos, que sabían que la soberanía significa no permitir que una gran potencia te domine por completo, incluso si esa gran potencia son los Estados Unidos. Recuerdo a Giancarlo Pajetta. Giancarlo Pajetta era el responsable de la política exterior del Partido Comunista Italiano. Él estuvo allí en la época en que ocurrió el famoso, los italianos lo llaman lo strappo, que es la ruptura con Moscú, para construir un nuevo movimiento comunista en Europa, que lamentablemente luego se desvaneció. Esto fue el eurocomunismo. Combinar la democracia, la justicia social del comunismo, pero con el sistema político de la democracia liberal. Después del famoso discurso de Berlinguer en Moscú, diciendo, escuchad, ya no vamos a recibir órdenes de Moscú, tenemos que construir nuestra propia estrategia. Andreotti, que estaba a cargo de la política exterior del gobierno democristiano en ese momento, fue a ver a Giancarlo Pajetta y le dijo, ahora no exageréis, es importante que mantengáis una buena relación con Moscú también, porque si no, seremos vasallos totales de Estados Unidos. Dieses forkursimeth, it's tiwi spurmit nor siu the remembraro torath. No, pero debido a que la Unión Europea ha sido mentalmente vasallizada con éxito por Estados Unidos, esto debería servir de lección de lo que no se debe hacer para todos los demás. Y creo que esto es algo intuitivo para los asiáticos del sudeste y del este, los africanos y los sudamericanos. Es muy instructivo lo que está ocurriendo con la Unión Europea debido a la dirección que están tomando las cosas. Pero hay algo importante que destacar. Que los euroamericanos, este grupo atlantista, carecen de la capacidad de pensar de manera multidimensional. Por eso siempre piensan que si otro país por allí no depende de nosotros, automáticamente debe depender del otro. De ahí viene toda esta acusación sobre la trampa de la deuda china. That's where this whole charge with, the Chinese debt trap is coming. The Chinese are trying to control you. Los chinos intentan controlarte, porque para los euroamericanos es inconcebible pensar que un país como Ghana, Nigeria o incluso Vietnam o Malasia pueda mantener relaciones simultáneas con Estados Unidos, China, Rusia e India,
sin depender de ninguno de ellos. Los euroamericanos siempre piensan que o estás en nuestro bando o en el otro. Así que esto es algo que realmente no les entra en la cabeza. Lo que es muy triste, Pascal, es leer, por ejemplo, a personas como Robert McNamara, quien después de 30 años reflexionó sobre la tragedia de Vietnam y dijo que dirigíamos el país. En primer lugar, nos otorgamos un derecho divino para moldear otros países a nuestra imagen, pero a una imagen inferior, es importante, no una imagen igual, y para actuar como un policía, diciéndoles qué hacer y cómo comportarse. To tell them what to do and how to behave. But at the same time, we do not know their culture. Pero al mismo tiempo, no conocemos su cultura, no conocemos su historia, no conocemos su geografía. Él dijo que a veces estábamos en el despacho oval tomando decisiones sobre bombardear Laos, bombardear Vietnam, Camboya, sin saber realmente dónde estaban en el atlas, sin saber dónde estaban en el mapa. Y piensa, solo hablando de la guerra de Vietnam, eso significa que mataste a 3 millones de vietnamitas, a quienes no consideras seres humanos. Así que, y lo triste es que tanto en Estados Unidos como en Europa hay personas que tienen empatía y que están dispuestas a tratar a los demás como seres humanos, pero lamentablemente no están en posiciones de liderazgo. They are not in leadership positions, unfortunately. No, pero algunos de ellos están ahí, especialmente en la comunidad empresarial. Creo que si las partes soberanas o inclinadas hacia la soberanía del mundo, el sur global, quieren hacer esto bien, entonces deberían intentar encontrar personas que realmente comprendan su posición estratégica. Y sin esperar que les ayuden automáticamente, simplemente decir, mira, estamos diversificando, así que comerciar contigo y con otros no significa que no me gustes. Simplemente significa que eres una de las relaciones que quiero tener. Pero lo que me preocupa, Pascal, es que recientemente me encontré con un discurso que dieron juntas hace unos 3 años, creo, Christine Lagarde y Janet Yellen, diciendo a los directores ejecutivos de estas empresas, el comercio solo se llevará a cabo con un grupo reducido de amigos que compartan nuestros valores. Friendshoring. Exactamente. La última idea estúpida de un occidente estúpido y recluso. Pero en un mundo de 8.000 millones de personas, donde solo sois el 14% de la población mundial, ¿cómo podéis creer, ni siquiera hablando de valores, de humanidad, de democracia, de justicia social, cómo podéis pensar que ese 14% es tan autosuficiente que no necesita obtener materias primas del otro 86%, que no necesita los mercados del otro 86%? ¿Cuán estrecha de miras y miope se puede ser para no ver lo limitada que es la visión que estáis proponiendo? Y aquí es donde una ideología muy pobre se impone al buen sentido empresarial. Porque ni tienen sentido empresarial hablar así. Ya sabes, que el 14%. Es porque no se dan cuenta de eso. Siguen teniendo la mentalidad colonial de pensar que al final del día el mundo les pertenece. Al final del día van y lo toman. Y sabes, durante mucho tiempo esto funcionó. Y esta es también para mí una de las explicaciones de por qué Irán es tan cuidadoso con su política de multialineamiento. Porque recuerda que en el 42 fueron los británicos y los soviéticos quienes lo invadieron conjuntamente, porque no querían que tuviera una relación comercial con los alemanes, ¿verdad? Pero esta mentalidad sigue presente, y existe el riesgo de que Estados Unidos y Europa se estén preparando ahora para tener la capacidad de intervenir de nuevo con fuerza militar, ¿verdad? Si la relación comercial se desarrolla de una manera que no les gusta, podrían intervenir y crear hechos consumados sobre el terreno otra vez. Quiero decir, este es el riesgo que creo que estamos corriendo. Sí, y lo preocupante hoy en día es que si miras los últimos 500 años, cuando ocurrieron periodos así, había un imperio en declive y otra potencia en ascenso.
Normalmente, por desgracia, este choque, este conflicto, no se resuelve de forma pacífica, se afronta mediante guerras. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, las partes en conflicto tienen el poder nuclear para destruirse mutuamente y al resto de la humanidad. Esto es lo que resulta tan novedoso en el mundo actual. Lo que también lo hace preocupante es que el nuevo armamento que se está desarrollando y que ya se ha desarrollado y utilizado tanto en Ucrania como en Israel e Irán y en otros lugares, el armamento hipersónico, también ha incrementado y elevado el umbral de las armas que se pueden emplear, que son muy destructivas sin llegar a ser nucleares. Así que por un lado, es en cierto modo una bendición, pero al mismo tiempo, las armas de destrucción han aumentado tanto en un momento en el que el mundo necesita tanto. Hay tantos desafíos globales que debemos abordar, como el calentamiento global y la pobreza. ¿Sabes, Esengo? Es absolutamente ridículo que nosotros, me refiero a la humanidad, pero principalmente a los europeos, atrapemos al mundo una y otra vez en el mismo tipo de carnicería y luego culpemos a los demás. Pero Evarist, necesitamos continuar esta discusión en otro momento, quizá también abordando un poco más el aspecto económico, porque me parece fascinante pensar en lo que podemos hacer para salir de esto. Para quienes quieran seguirte, ¿a dónde deberían ir? Bueno, como dije la última vez, sigo siendo un poco chapado a la antigua, así que tengo una página web que pueden visitar, donde subo muchos de los artículos que leo y los discursos que doy aquí y allá. Pondré el enlace a tu página web en la descripción de este vídeo. Gracias, Pascal. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Todo lo mejor.